Servirles como moderadora en este panel titulado Dinámicas de la transición del orden internacional, geopolítica y multipolaridad. En lugar de mi colega doctor Jesús Sáez Sotolongo del CIPIQUEN, no puede estar aquí en este momento, pero que posteriormente se incorporará a su ponencia a los materiales que recibiremos como relatoría. Nuestro panel tiene que ver con la geopolítica y la multipolaridad, pero sobre todo tiene que ver con el orden internacional y sobre todo con el reclamo del mundo entero de un nuevo orden económico internacional planteado incluso desde 1974 por parte de las naciones del mundo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde en una declaración ya las naciones del mundo expresaron su reclamo por una necesidad de un nuevo orden económico internacional. Posteriormente, ese reclamo fue reiterado en varias ocasiones, incluso por nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, cuando en 1979 en la Asamblea General de Naciones Unidas expresó también la necesidad de un nuevo orden económico mundial distinto al actual y que, cito, es necesario un nuevo orden económico internacional. El orden económico internacional existente es un caos que condena al hambre y a la miseria a 2/3 partes de la humanidad. Y culminó su intervención con una consigna que todos conocemos, que hoy resuena con fuerza: que desaparezca el hambre y no el hombre. Pues con esta introducción quisiera entonces dar inicio a este panel donde contamos con expertos sobre el tema de la multipolaridad. Entonces primero le vamos a dar la palabra al investigador profesor Giulio Ginappi del Centro de Estudios de Europa Mediterráneo de Italia. Posteriormente pasaremos el video que nos envió su colega, también de ese mismo centro de Italia, el señor Alessandro Fanetti, sí, Fanetti, con el título de la unipolaridad a la multipolaridad, el desafío decisivo del tercer milenio. Seguidamente entonces tendrá la palabra el señor Manuel de Jesús Rocha Pino de México con la ponencia La evolución del triángulo estratégico China, Rusia, Estados Unidos hacia la conformación de un orden internacional tripolar en un ámbito temporal delineado entre 1972 y 2025. Y tendremos también dos ponencias más. La ponencia del doctor Boris Martynov, profesor de la Cátedra de Relaciones Internacionales de Política Exterior de Rusia, el MDIMO, con el título de Rusia, América Latina y el mundo potencial de las posturas de políticos ilegales. Malasia es Entry into BRICS, de parte del señor Roy Anthony Rogers del Departamento de Internacional y Estudios Estratégicos de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Malasia. Va a ser el último trabajo que se va a exponer. Damos entonces inicio a las ponencias. Tiene el señor Giulio la palabra. Gracias, buenos días. Llevo los saludos del Centro de Estudios Italiano y sobre todo de mi colega Alessandro, que no pudo estar aquí, pero envió un video que vamos a ver luego. Y el tema de mi ponencia es multipolaridad en acción,
los BRICS como vía de autonomía para el sur. En las primeras décadas del siglo XXI, el balancín del poder económico y político mundial ha comenzado a inclinarse de manera decisiva hacia los países en desarrollo. Este fenómeno, alimentado por el rápido crecimiento de economías emergentes, ha cristalizado en la conformación de los BRICS, un foro sin estatuto vinculante, pero con un notable peso en la gobernanza global. En un contexto que cada vez se aleja más del unipolarismo posguerra fría, los BRICS se erigen como catalizadores de la multipolaridad y proveedores de vías alternativas de financiamiento y cooperación para las naciones del sur. Desde sus orígenes, a principios de la década de 2000, los BRICS recibieron atención académica como indicador del desplazamiento del eje occidental hacia el hemisferio meridional. Varios estudios sugieren que, si bien la iniciativa nació con objetivos principalmente económicos, como promover intercambios comerciales más equilibrados entre sus miembros y elevar su voz en foros como el G20, con el tiempo ha ido consolidando una agenda más amplia que abarca desde la reforma de las instituciones financieras internacionales hasta la colaboración en ciencia y tecnología. En 2014, la creación del nuevo Banco de Desarrollo y del Acuerdo de Reserva Contingente marcó un hito en la historia del bloque. Estos mecanismos, concebidos para financiar proyectos de infraestructura y gestionar flujos de liquidez en momentos de tensión financiera, han inyectado más de 45.000 millones de dólares en más de 100 iniciativas a lo largo de 3 continentes. Al ofrecer condiciones de préstamo con menores condicionalidades políticas que las impuestas por el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, el nuevo Banco de Desarrollo ha demostrado ser una alternativa atractiva para países que buscan preservar su autonomía al tiempo que desarrollan infraestructura esencial. Para los países del sur global, la relevancia de los BRICS radica en el potencial de diversificar alianzas y fuentes de financiamiento. La participación en proyectos respaldados por el nuevo Banco de Desarrollo permite acceder a recursos sin los rigores de las ortodoxias fiscales y las reformas estructurales exigidas por las instituciones occidentales. Además, el diálogo político sostenido en foros multilaterales auspiciados por los BRICS promueve un discurso de cooperación basada en la no interferencia y respeto a la soberanía nacional, principios que resuenan con fuerza en estados que han sufrido episodios de injerencia externa. Vamos a ver en particular la cooperación científica y tecnológica entre los BRICS, que se ha consolidado como un pilar fundamental para el fortalecimiento de las capacidades locales en los países del sur. En el ámbito de las telecomunicaciones, los proyectos conjuntos de despliegue de redes 5G han permitido reducir la brecha digital mediante la instalación de infraestructura avanzada en áreas rurales de países como Sudáfrica e India, al mismo tiempo que técnicos locales reciben formación especializada en administración de espectro y optimización de redes. En biotecnología, China e India han colaborado con Brasil y Rusia para el desarrollo de plataformas de edición genética CRISPR, orientadas a la mejora de cultivos y al control de enfermedades endémicas, integrando laboratorios móviles que facilitan la transferencia de protocolos y la creación de bancos de datos genómicos regionales. Otro ejemplo de la cooperación BRICS en el ámbito de la sostenibilidad es la transición energética y verde BRICS, un conjunto de iniciativas dirigidas a financiar y transferir tecnologías limpias hacia las economías del sur global. Por ejemplo, el nuevo Banco de Desarrollo ha aprobado líneas de crédito específicas para la construcción de parques solares de gran escala llave en mano, un modelo en el que empresas chinas suministran y montan los equipos fotovoltaicos mientras se capacita al personal local en su operación y mantenimiento. Estos proyectos no solo han reducido los costes de generación eléctrica en países como países africanos, sino que han creado un efecto multiplicador en el empleo técnico y en la formación de ingenieros especializados. Voy a pasar ahora al caso de Cuba en particular, porque como saben, ha obtenido la condición de socio externo del BRICS. Y el caso de Cuba adquiere un significado singular.
pues la isla ha convertido su histórica condición de país sancionado en un incentivo para diversificar interlocutores y explorar nuevas fuentes de financiamiento y tecnología. Sometida desde hace más de 6 décadas al embargo estadounidense, La Habana quedó relegada de los circuitos financieros convencionales, lo que limitó su capacidad de modernizar infraestructuras críticas y acceder a bienes de diferentes sectores. Frente a esas restricciones, el gobierno cubano ha visto en los BRICS una puerta para romper el aislamiento y reactivar sectores esenciales de la economía. Entonces, el estatus de socio externo permitirá a Cuba de integrarse en los órganos de decisión del nuevo Banco de Desarrollo y acceder a líneas de créditos con condiciones favorables. Y, por ejemplo, en 2024, delegaciones cubanas viajaron a los países principales del BRICS y firmaron memorandos de entendimiento para la financiación de algunos proyectos, como un parque solar de 200 megawatts en Artemisa, con tecnología china, con silicio monocristalino, o la construcción de una microred eólica en la provincia de Holguín, basada en turbinas rusas de eje horizontal. Esas iniciativas pretenden no solo reducir el déficit energético nacional, sino también capacitar a ingenieros cubanos en operación y mantenimiento de renovables, generando un efecto multiplicador en la formación técnica local. Paralelamente, Cuba reactivó los diálogos con Rusia para explorar campos petrolíferos en aguas profundas del Golfo de Batapanó, y la empresa Cubapetrol, de capital mixto cubano-ruso, negocia contratos de riesgo compartidos en los bloques 9 y 10 con la expectativa de alcanzar una producción inicial de 20.000 barriles diarios. En el ámbito agroindustrial, también Cuba ha manifestado un fuerte interés en las capacidades biotecnológicas de países como India y Sudáfrica. La reconocida red de laboratorios de BioCuba Pharma se propone asociarse con el Serum Institute of India para desarrollar vacunas recombinantes contra enfermedades tropicales y con BioVac de Sudáfrica para la producción local de kits de diagnóstico molecular. Y de esa forma, La Habana podría garantizar la disponibilidad de al menos 3 nuevas vacunas anuales y establecer una reserva estratégica de reactivos, fortaleciendo la resiliencia sanitaria tras la pandemia de COVID-19 que expuso la vulnerabilidad de los sistemas de salud dependientes de importaciones. Más allá de los sectores tradicionales, la isla ha explorado oportunidades en la gobernanza digital y la soberanía de datos. A través de acuerdos con India y China, se proyecta la creación de una nube caribeña para almacenar información gubernamental y académica en servidores ubicados en La Habana, reduciendo costes de interconexión y minimizando los riesgos de ciberespionaje. Asimismo, se discuten proyectos de capacitación en inteligencia artificial aplicada al turismo y a la agricultura de precisión, que combinarían algoritmos chinos de procesamiento de imágenes satelitales con la experiencia agrónoma cubana. La interlocución con los BRICS ha ofrecido a Cuba no solo recursos financieros y tecnológicos, sino también un renovado espacio de diplomacia multilateral. Al participar en comités del nuevo Banco de Desarrollo, La Habana proyecta su papel de puente entre América Latina, África y Asia, aprovechando de su experiencia histórica de solidaridad internacional para consolidar alianzas basadas en la cooperación sur-sur. De prosperar estos acuerdos, Cuba no solo mitigaría los efectos del embargo, sino que podría sentar las bases de un modelo de desarrollo sostenible autónomo, mostrando al mundo cómo un pequeño país insular puede transformar sus limitaciones en palancas de progreso compartido. Como hemos visto, la influencia de los BRICS trasciende lo económico. Participar en reuniones ministeriales y cumbres de alto nivel refuerza la proyección diplomática de los países del sur, dotándolos de espacios para presentar sus agendas de desarrollo en igualdad de condiciones. Cuba, al participar en foros como el Consejo de Gobernadores del nuevo Banco de Desarrollo, proyecta su papel de puente entre América Latina y el Caribe y los mercados africanos y asiáticos. Esa función se ve reforzada por su membresía en la CELAC y su histórica solidaridad con las causas africanas, que confiere legitimidad como interlocutor regional. Otro aspecto trascendental es el impulso a la desdolarización de los intercambios. Ante las restricciones impuestas por el dólar estadounidense, moneda de reserva mundial y principal medio de pagos internacionales, los BRICS han explorado la posibilidad de emplear monedas locales o una canasta multimoneda para transacciones comerciales.
Para Cuba, cuya economía depende en gran medida de las remesas y las exportaciones de servicios profesionales, contar con mecanismos suficientes de liquidación en monedas alternativas podría aliviar las tensiones sobre su balance de pagos. Mirando al porvenir, la expansión del grupo, con la reciente incorporación de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía, Irán e Indonesia, amplía el espectro de colaboraciones posible y fortalece la dimensión política de los BRICS. Con estas adhesiones, el foro se encamina hacia una arquitectura de poder verdaderamente global, que va más allá de las grandes economías y procura dar cabida a los países productores de energía del Golfo o actores clave del sudeste asiático. Este ensanchamiento refuerza la relevancia de los BRICS como plataforma para el sur, otorgándoles voz en la reforma de instituciones multilaterales, en la definición de estándares internacionales en ámbitos como el cambio climático y la gobernanza digital. Finalmente, la potencial consolidación de un nuevo orden financiero liderado por los BRICS podría conducir a la creación de un consorcio multilateral paralelo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. En este esquema, los países del sur desempeñarían un papel activo no solo como receptores de recursos, sino también como decisores en la asignación de fondos y en la formulación de políticas de desarrollo. Este tránsito de la periferia al centro del tablero global representa la esencia misma de la multipolaridad. Muchas gracias. Agradezco a mi colega, el máster Julia, su excelente reflexión y análisis sobre las potencialidades que ofrece esta multipolaridad en el marco del surgimiento de los BRICS. Y paso la palabra entonces a nuestro colega también desde Italia, el máster en ciencias, Alessandro Fanetti, quien nos envió un video porque no puede estar presente, pero esperamos que de alguna forma pueda conectarse. No puede conectarse en este momento. Bueno, no puede, posteriormente sí, entonces a lo mejor podrá ver los resultados. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Es un placer enorme participar en esta importante conferencia. El título de mi ponencia es De la unipolaridad a la multipolaridad, el desafío decisivo del tercer milenio. La geopolítica actual se caracteriza. Muchísimas gracias a todos. Es un placer. Enorme participar. El audio no tiene muy buena calidad. Muchísimas gracias a todos. Es un placer enorme participar en esta importante conferencia. El título de mi ponencia es De la unipolaridad a la multipolaridad, el desafío decisivo del tercer milenio. La geopolítica actual se caracteriza por retos de época, propios de momentos clave de la historia de la humanidad. Desafíos que, en esencia, pueden concentrarse y resumirse en este lema: unipolarismo versus multipolarismo. Profundizando en la cuestión, cabe destacar en primer lugar que, al menos desde que existen las civilizaciones, el mundo geopolítico siempre ha estado constituido y dividido por la Unión Soviética, con el enfrentamiento. Y esto siguió siendo a medio y largo. No se oye ni un poquito, ¿no? No se puede pasar entonces. Bueno, entonces vamos a prescindir de este video en este momento, pero lo podrán copiar de la laptop, que lo necesite o el que quiera escucharlo.
le vamos a avisar. Lamentamos mucho que tenga este problema técnico, pero la calidad del audio lamentablemente no clasifica como para poder exhibirlo en este auditorio. Pasamos entonces para la siguiente intervención. El señor doctor Manuel de Jesús Rocha Pino. El señor doctor Manuel de Jesús Rocha Pino, quien está conectado. Bienvenido, doctor. Damos inicio entonces a la ponencia suya titulada La evolución del triángulo estratégico China, Rusia, Estados Unidos hacia la conformación de un orden internacional en el ámbito temporal de 1972-2025. Adelante, señor Rocha. ¿Nos escucha? No le escuchamos. ¿Se escucha, señor Rocha? Sí, yo los escucho a ustedes. Perfecto, ahora nosotros también le escuchamos a usted. Adelante, por favor. Muy bien. Si me permite poder compartir mi pantalla, si es posible. Porque no puedo compartirla, no tengo permiso para compartir la pantalla. ¿No es posible? Sí, estamos trabajando en eso. Muy bien. Entonces, espero un momento. Sí, cómo no. No es posible. Lamentablemente no va a ser posible compartir la pantalla. Le pido por favor que de todas formas prosiga con su ponencia. Nosotros sí lo vemos. Bien. Muy bien. Entonces, inicio. Y espero que se escuche todo lo que tengo que decir. Sí, es un espacio temporal. Es un espacio temporal un poco amplio, del 72 al 25. Voy a tratar de resumirlo en el espacio de tiempo que tengo. La evolución del triángulo estratégico China, Rusia, Estados Unidos hacia la conformación de un orden internacional tripolar. El marco metodológico de la exposición se basa en el realismo clásico. En términos generales, analizo la evolución de una estructura del sistema internacional, en este caso el triángulo estratégico, y su impacto en el orden internacional. El triángulo estratégico entre China, Rusia o Unión Soviética, en un momento dado, y Estados Unidos. Poder generada por las potencias del sistema, las variables fundamentales para la conformación de la estructura sobre el número de actores, es la distribución del poder entre ellos. Se identifican 4 momentos coyunturales en la orientación del triángulo. El 72-89, una coalición entre China y Estados Unidos contra la Unión Soviética. De 96 a 2022, en el periodo de posguerra fría, es determinada por el desarrollo de la asociación estratégica China-Rusia. Entre 22 y 24, en este proceso de guerra hegemónica iniciado por el gobierno de Estados Unidos durante el periodo de Joseph Biden, la conformación de una asociación sin límites sino-rusa frente a la realineación de aliados occidentales del gobierno de Biden. Y del 24 al 25, y con la conformación de Corea del Norte, la conformación de un nuevo triángulo estratégico euroasiático, conformado en este caso entre China, Rusia y Corea del Norte, y la conformación incipiente de un orden internacional tripolar, que voy a describir al final de la exposición. Como lo que se refiere a la multipolaridad, China y Rusia continúan
prefiriendo su discurso alrededor de un sistema multipolar, aunque la confrontación entre potencias actual ha aumentado la centralidad de este orden tripolar, en la que China, Rusia y Estados Unidos se presentan como las principales potencias del sistema, con mayor influencia en el mismo, mientras que Estados Unidos continúa con su comportamiento unilateral. Antecedentes del triángulo estratégico: primero la alianza sino-soviética entre 50 y 1960, la ruptura sino-soviética en 1960, la conformación del triángulo estratégico como un realineamiento en el que China y Estados Unidos se enfrentan a la Unión Soviética, y la finalización de este periodo con las sanciones derivadas por los acontecimientos de la Plaza Tiananmen de los países occidentales en contra de China, con lo que termina formalmente el triángulo estratégico. Durante los años 80 no fue muy activa la instrumentación de políticas de contención entre China entre China y Estados Unidos contra la Unión Soviética, debido a que en ese momento China comienza a instrumentar sus políticas de reforma y modernización, lo que se conoce como el periodo de diplomacia de paz y desarrollo. Y el nuevo concepto de seguridad, una política de relaciones entre grandes potencias, con la finalidad de construir una identidad de gran potencia y continuar con la modernización, la multipolaridad, y un nuevo instrumento diplomático en el periodo de posguerra fría, que son las asociaciones estratégicas, se utilizan como mecanismos indirectos para contener la unipolaridad de Estados Unidos. Durante el periodo de Hu Jintao, el gobierno chino se enfoca en el multilateralismo, continuando también con su discurso multipolar, y desarrolla discursos como el ascenso y el desarrollo pacífico y el mundo armonioso. Las asociaciones estratégicas, como comentaba, son un producto diplomático del periodo de posguerra fría, en el que diversos actores que anteriormente en el periodo de Guerra Fría no podían establecer relaciones de cooperación entre ellos, finalmente tratan de establecer relaciones de diálogo y de cooperación. Una primera asociación estratégica muy temprana en el periodo es justamente la que se establece entre Estados Unidos y Rusia, entre el gobierno de Boris Yeltsin y de George Bush. Y en esta asociación incipiente prevalece el compromiso del gobierno de Bush para que la OTAN no se expanda al espacio exsoviético, un compromiso que es faltado por el gobierno de Bill Clinton en 1994, y que genera una serie de consecuencias que nos tienen actualmente en el conflicto ruso-ucraniano que se encuentra vigente. Una definición del concepto de asociación estratégica: es un medio organizacional para establecer vínculos cooperativos en áreas clave, en base a los acuerdos que las partes han establecido, adaptando sus intereses y derechos por igual, ganancias y responsabilidades, y trabajando en función de objetivos estratégicos compartidos. China, que busca con sus asociaciones estratégicas, debido a la unipolaridad de Estados Unidos, abandonar la formación de alianzas formales de defensa. La única alianza que mantiene China hasta el momento de defensa mutua es la que estableció el gobierno norte en 1961. En 93 China establece su primera asociación con Brasil, en 1996 con Rusia. La primera asociación con un país occidental es la de 1997 con Francia, y en 98 hay una asociación fallida con el gobierno de Bill Clinton. Las asociaciones estratégicas serían vínculos cooperativos entre China y las potencias, en la que se busca conjuntar una seguridad estratégica, militar, económica, tecnológica y de cooperación con el desarrollo económico de China. Buscan también fortalecer el prestigio internacional de China mediante la atracción de inversiones de tecnología avanzada y la formación de expertos en administración de estudiantes chinos que van a estudiar al extranjero. En lo que toca al desarrollo de las relaciones sino-rusas durante la posguerra fría, primeramente en Rusia tenemos un periodo de gobierno con una perspectiva occidentalista,
Y en 1996 emerge el grupo denominado Eurasianista con el nombramiento de Evgeny Primakov como ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Primakov es designado en este puesto y en enero de 96 y en abril se convoca a una cumbre en Shanghái para conformar la asociación estratégica sino-rusa y también para que Rusia y China finiquiten sus diferendos fronterizos, que es una cuestión importante y que había sido causa de enfrentamiento sino-soviético durante los años 60 y 70. La Asociación Estratégica Cooperativa Sino-Rusa de 96 es una reacción también a la ampliación de la OTAN, que es esta falta de la promesa de Bush por parte del gobierno de Bill Clinton, y se basa la asociación en tres no, y esto ha continuado hasta la actualidad. No es una alianza, no es una confrontación contra un tercero, ni se dirige tampoco hacia un tercer país. China y Rusia en sus cumbres continuamente van confirmando estos principios. La cumbre de la organización, la cumbre de abril de 1996 tiene también como consecuencia la conformación del grupo de los 5 de Shanghái, que va a evolucionar hacia la Organización de Cooperación de Shanghái, que se crea en 2001. Durante los años 90, China y Rusia en 97 emiten una declaración conjunta sobre la multipolaridad y la construcción de un nuevo orden mundial, desarrollan conceptos sobre un nuevo modelo de seguridad, respeto mutuo, igualdad y desarrollo conjunto, tratan de concretar una asociación a largo plazo. En 1998, debido a los conflictos en la antigua Yugoslavia y las crisis económicas que está sufriendo Rusia en ese momento, Primakov propone la conformación de un triángulo estratégico entre India, Rusia y China. El gobierno indio y el gobierno chino se deslindan de esta propuesta, y hace unas semanas vimos el acercamiento que tuvo el gobierno indio hacia China en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, y algunos analistas recordaron esta propuesta de Primakov y trataron de ver en esta reunión, en esta aproximación, pues un retorno de aquello que se propuso. Pero esto ya se verá pues en un futuro, ¿no? Y también dependerá del comportamiento de la política exterior de la India. Los beneficios para Rusia de la asociación estratégica durante los años 90 es dedicar sus recursos en su proceso de liberalización económica y a mantener su presencia en Asia Central, ahora acompañada también de la presencia económica de China. A partir de 2001, la asociación estratégica se refrenda mediante el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa firmado en 2001. Este acuerdo se refrenda en 2022 y va a refrendarse a su vez en 2027. Apoyo de China a la centralización de poder realizada por Vladimir Putin ya en la década del 2000. Hay una coordinación de políticas de seguridad para prevenir amenazas no convencionales, y en ese momento China y Rusia apoyan de manera limitada el desarrollo de la guerra contra el terrorismo del gobierno de Bush. Es decir, China y Rusia en ese momento no pueden oponerse al poder de Estados Unidos y cooperan en ciertas áreas con el gobierno de Estados Unidos. Hay una reciprocidad de los contactos entre China y Rusia, en diálogo de temas de seguridad en varios niveles, y desde la academia, en ese momento también algo importante es que desde la Academia de Estados Unidos se resaltan los trabajos que estudian la relación sino-rusa, se tratan de resaltar las tensiones y conflictos potenciales pueden existir entre China y Rusia. Y aquí vemos que a Estados Unidos le interesa no solo separar la relación China y Rusia, sino también encontrar áreas de oportunidad para crear conflictos y tensiones entre chinos y rusos. A partir de 2008, ya vamos avanzando hacia el conflicto de hegemonía mundial que estamos viviendo actualmente. Durante el gobierno de Dmitry Medvedev, entre 2008 y 2012, se genera el conflicto ruso-georgiano. En este 2008 hay una reaproximación por parte del gobierno de Obama hacia Rusia. Sin embargo, en octubre de 2011, el entonces primer ministro Putin realiza dos anuncios, que es participar en las elecciones presidenciales de Rusia de 2012 y el inicio del proceso de construcción de un proyecto de integración regional
alrededor de una Unión Euroasiática. Estos dos anuncios de Rusia son rechazados por el gobierno de Estados Unidos y este es el origen de los conflictos que estamos viendo actualmente. Se conformó un espacio económico euroasiático en 2012 y la Unión Euroasiática en 2015 y de 2012 ya Hillary Clinton, que es la secretaria de Estado, anuncia que Estados Unidos se va a oponer a esos proyectos. En noviembre de 2013 pues tenemos el anuncio del gobierno de Ucrania de que no va a firmar su acuerdo de asociación con la Unión Europea, sino con la Unión Euroasiática. Ocurre el golpe de Estado contra Yanukovych. Posteriormente Rusia reacciona apoyando la secesión de Crimea y como consecuencia el rompimiento entre Rusia y Europa, la Unión Europea y las sanciones económicas en contra de Rusia. China es beneficiada de este proceso de conflicto, ya que se profundiza su relación de confianza con Rusia y Rusia accede a firmar acuerdos de cooperación y de comercio energético con China, que han ido aumentando con el paso del tiempo. A su vez, desde 2005, China y Rusia han profundizado sus relaciones de cooperación militar con la realización de ejercicios militares. Y bueno, aquí tenemos pues, la fotografía de la última reunión entre Putin y Obama, ¿no? En este contexto de conflicto, junio de 2013. Hacia la guerra ruso-ucraniana, en los años previos se va un aumento de la relación comercial que asciende a $240 mil millones en 2023 entre Rusia y China. Y a su vez, especialmente el aumento de los intercambios en materia energética. $111 mil millones de importaciones desde Rusia, que corresponde a 107 millones de toneladas de petróleo y 8 millones de gas natural licuado. Y a su vez la proyección de proyectos para la construcción de gasoductos desde la península de Yamal hacia China. Y aquí tenemos uno de los núcleos de la cooperación sino-rusa, que es la energía, los gasoductos Poder Siberia 1, de Sakhalin a Vladivostok, que está en operación de 2019, y la proyección de un gasoducto desde Yamal, que es el Poder Siberia 2, a partir de que se ha estado construyendo desde 2024. A su vez también la cooperación en la venta, en la exportación de gas natural licuado desde la península de Yamal hacia China. En la investigación que estoy haciendo yo identifico a la península de Yamal, la importancia que tiene para la relación de cooperación económica entre Rusia y China, como también uno de los pilares para transmitir esta dinámica de cooperación hacia otras instancias multilaterales en las que China participa junto con Rusia, como el Grupo BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Y como un dato, la península de Yamal se encuentra a 2.500 kilómetros de la zona más nororiental de Groenlandia, y esto explica también, en parte, el interés de Estados Unidos por asumir la soberanía groenlandesa. Ya para resumir la percepción de China del conflicto de Ucrania, al principio de año, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, pues reconoció finalmente que el conflicto en Ucrania había sido una guerra por proxy en contra de Rusia, y China ha compartido esta opinión desde 2022 prácticamente, ¿no? Yu Junhai, un diplomático chino, embajador en Malta, en un artículo en Global Times revela las intenciones de Estados Unidos en la guerra de Ucrania, en un artículo publicado en 2022, dependiente. Y bueno, esto que comenta diplomático chino, pues se cumplió puntualmente. Finalmente, la conformación de este orden tripolar en el que China, Rusia y Estados Unidos se ubican como las principales potencias del sistema, es una derivación del nuevo triángulo estratégico. Y bueno, analizo cómo se comporta el régimen de Trump II hacia esta nueva realidad internacional. Se identifican las características de un orden tripolar con base en los siguientes aspectos: la importancia de la asociación estratégica chino-rusa, la multipolaridad y las relaciones de cooperación, la conformación de un triángulo estratégico entre China, Rusia y Corea del Norte a partir de 2024, que conforma una ecuación estratégica que favorece a la participación de terceros en el BRICS y en la Organización de Cooperación de Shanghái. Esto se debe
a que si China y Rusia establecieran una alianza de defensa mutua, cambiaría de forma sustancial la participación de actores terceros en el BRICS y en la Organización de Cooperación de Shanghái. China mantiene un acuerdo de defensa con Corea del Norte. Rusia estableció este acuerdo de defensa de 2024, y esto hace que en un momento dado China y Rusia puedan participar como acreditada militarmente. Esto de acuerdo a los criterios y al contexto en el cual se desarrolle este escenario. Esto facilita la participación y la aproximación de actores terceros con los mecanismos multilaterales que apoya la Asociación Estratégica Sino-Rusa. Y lo vimos en el caso de este MODI, ¿sí? de este MODI en la cumbre de Tianjin de la OCS. Si China y Rusia fueran aliados militares, es obvio que la aproximación de India hacia ellos sería muy diferente. Otra evidencia de esta ecuación estratégica es la participación de tropas de Corea del Norte en Kursk, en Rusia, y a su vez el nuevo triángulo estratégico, el triángulo en general, siendo desfavorable para Estados Unidos, como ha sido desde 1996, aunque Estados Unidos haya tratado de cambiarlo. La aproximación de Trump II al triángulo estratégico, que ha sido errática e muy inestable, primero mediante acercamientos a Rusia para debilitar a la asociación sino-rusa. Esto ha sido un fracaso, como hemos visto, lo cual ha provocado una reacción crecientemente violenta del gobierno de Trump, evidenciado en bombardeos a Irán, sanciones arancelarias hacia la India, con el argumento de que India debía romper su compra de petróleo a Rusia. Estados Unidos lo amenazó con aranceles del 50%, y la reacción de Modi, pues ya la vimos. Y amenazas de ultimátums a Rusia para que termine la guerra en Ucrania, lo cual, pues para el gobierno ruso, eso supondría solamente una tregua para que Ucrania se fortalezca nuevamente. Aquí vemos también la reacción de actores terceros a la actuación, a las acciones de Estados Unidos. Podemos pasar desde la aproximación de India a China en la cumbre de la OCS a un proceso muy reciente, que es el acuerdo de defensa mutua entre Arabia Saudita y Pakistán. Y como parte de la multipolaridad, pues probablemente para chinos y rusos no sea tan recomendable que se conformen acuerdos de defensa de este tipo, pero esto es debido a la actuación de Estados Unidos. Pakistán es un aliado cercano a China, y pues ya se verá en el futuro cómo China y Rusia se aproximan diplomáticamente para gestionar estas nuevas estructuras que se están conformando. Y finalmente, un aumento de la importancia de las relaciones de cooperación económica sino-rusa en el Ártico podría ser producto de un aumento en la conflictividad e inestabilidad en el Oriente Medio y también en Asia-Pacífico, que durante este verano vimos diferentes procesos de desestabilización en la región de Asia-Pacífico, en Nepal, en una guerra entre Tailandia y Camboya, protestas en Indonesia, la cuestión de Taiwán, que de forma soterrada también el gobierno de Estados Unidos se encuentra ahí participando, etcétera. Entonces, hacia el Ártico en el contexto de la relación sino-rusa, resultados del nuevo triángulo estratégico por la aproximación de Modi y los tres participantes del nuevo triángulo estratégico, China, Rusia y Corea del Norte, en el desfile hace un mes, en septiembre. Conclusión, el triángulo estratégico ha sido desfavorable a Estados Unidos desde 1996. Rusia es el país indispensable para que Estados Unidos pueda enfrentar a China en una confrontación estratégica. Si en Rusia existe una incertidumbre sobre el resultado del conflicto, China y Rusia son conscientes de que el objetivo principal de la contienda en Ucrania es la desestabilización del gobierno ruso. China y Rusia han aumentado sus relaciones de cooperación militar, aunque no prefieren establecer un acuerdo de defensa. Como comentaba, las exigencias del gobierno de Estados Unidos a que China no coopere con Rusia en el conflicto ucraniano tienen el objetivo de iniciar un deterioro en la relación entre China y Rusia, aunque obviamente no lo ha conseguido. Y finalmente, como principal resultado de todo este proceso, pues es esta modificación en la estructura con el nuevo triángulo estratégico China, Rusia, Corea del Norte y el acuerdo de defensa entre Rusia y Corea del Norte.
Y eso es todo. Muchas gracias. Espero que se haya... Muchas gracias al doctor Rocha por el aporte de sus valiosos enfoques relacionados con la tripolaridad. Y en este momento entonces quisiéramos ver si está conectado el doctor Boris Martynov de Rusia. No sé, no está conectado. Bueno, el doctor Boris Martynov se iba a conectar y no está conectado obviamente. Y el doctor Roy Anthony Rogers de Malasia tampoco lo vemos conectado. Bueno, en este caso procedemos al debate y quizás durante el transcurso de este debate alguien se pueda conectar a nuestra sala y bueno, pronunciar su ponencia. Le doy la palabra entonces al público para que formulen las preguntas o comentarios para los ponentes. Primero, por favor, preséntese. Buenos días para todos. Profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Marte Yomar Fernández. Bueno, algunas anotaciones que hacía respecto quizás uniendo ambos paneles que de una manera u otra tocaban aspectos que pueden estar evidentemente interconectados, relacionados. Pienso que entre el desarrollo que se planteaba, el desarrollo de BRICS, de relaciones internacionales, un concepto que pudiéramos plantearlo como una crisis de modelos sin desarrollo occidental. Sabemos que hay una crisis no solamente en el punto de vista económico, financiero, pero también hay un debilitamiento desde el punto de vista de la falta de unidad en esas coincidencias políticas, como veíamos, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, criterios que contrastan precisamente con la unidad de criterios y los procesos que unen al BRICS. Sí hay un elemento importante y con respecto a las alternativas que proponen las relaciones entre Europa y Europea y otros regiones del mundo y las alternativas que proponen en relación los países BRICS con otras regiones de América Latina, en el caso de África, es importante, o sea, las alternativas que se proponen. En ese sentido, evidentemente, hay un desarrollo, y los BRICS lo representan, un desarrollo de estados civilizatorios de civilizaciones milenarias. Eso es un peso importante que podemos relacionarlo con que estamos hablando de otros países que se van a estar dando grandes extensiones territoriales, grandes economías, como la de China, Rusia, India, que estamos viendo ahí, la isla mundo. Lo mismo de la isla mundo, evidentemente, eso es grandes economías, pero ahora, evidentemente, contando también en este continente con Brasil, evidentemente tenemos economías con grandes extensiones territoriales que incluyen muchos importantes recursos. En ese sentido, y frente al desarrollo, es evidente que va a alcanzar mucho mayores niveles. Estados Unidos va a hacer su movimiento estratégico y un movimiento importante es con respecto a asegurar su dominio sobre América Latina. No solo por los recursos que ofrece el continente, no solo, yo pienso que también por la cuestión de que por aquí comenzó su dominio y tiene que asegurar evidentemente su dominio. El poder imperial de Estados Unidos comenzó por este continente, comenzó por este país en 1898, pero evidentemente tiene los recursos naturales. En ese caso tenemos que tener presente una cuestión. Quiero particularizar con el caso de Rusia. El caso de Rusia, sin dejar de mirar a Occidente, sin dejar de mirar su conexión con Occidente, Rusia ha pasado a mirar cada vez más hacia Asia. Evidentemente un país, una nación euroasiática, no debe dejar de mirar a Occidente y sus relaciones culturales, todo con Occidente, pero evidentemente sus conexiones con Asia han sido cada vez más fuertes, cada vez más cercanas. Y es un modelo de gobernanza importante en ese sentido. Pienso que estratégicamente hay posiciones clave con respecto a los avances que ya el BRICS está haciendo. Pienso que hay una zona estratégica en ese sentido que es planteada de una manera u otra en algunas instituciones. Y acá, reflexión última,
que es el Ártico. Una posición importante donde Rusia estratégicamente tiene mayores potencialidades que todas las demás naciones árticas, y así ha hecho su avance con respecto a las relaciones con China, que no es una nación ártica y sin embargo se declaró lo mismo que naciones árticas. Eso que es un avance importante. Y para concluir, en ese ámbito de las relaciones entre estos países ha sido muy importante el debate para impulsar otras relaciones económicas, de intercambio con otros países que no sean físicos, ha sido la diplomacia cultural. Bien, porque estamos hablando de que civilizatoriamente estos países se han ido fortaleciendo en sus culturas internas, han ido cuidándose cada vez más frente a esta crisis civilizatoria. Son ideas que más o menos se van viendo y se van conectando y que evidentemente fortalecen alianzas como una alternativa frente a lo que ya el modelo civilizatorio occidental representó en un momento determinado. Y bueno, evidentemente, esto de una manera u otra ha conectado, por eso fue el principio, ambos paneles. Gracias por su intervención, profesor. Profesor. Embajadora Allende González, del Centro de Estudios Periféricos y sobre Estados Unidos. Yo creo que está partiendo de un poco la relación que pueden tener los dos paneles que han sesionado acá, y bueno, teniendo en cuenta incluso que yo soy parte de los ponentes del primer panel, yo creo que aquí se puede ver una contraposición interesante, porque si en el primer panel de alguna manera el protagonismo estuvo en Estados Unidos y en otros actores que de una forma o de otra integran lo que ahora estos mismos actores se han dado llamar el occidente colectivo. Este panel de las dinámicas de transición del orden internacional, geopolítica y multipolaridad, desde mi punto de vista lo que muestran es el escenario donde las alternativas relacionadas con el multilateralismo y la multipolaridad, llegado a en los dos términos porque desde mi punto de vista no necesariamente significan lo mismo, han hecho actos de presencia y están en un momento indudablemente de desarrollo, de fortalecimiento, ya sea a través de los BRICS, que parece haber sido a lo largo del panel quizás el elemento más mencionado, pero bueno, ahí también habría que mencionar, no creo el compañero de México, la Organización de Cooperación de Shanghái, y del lado de América Latina, actores como el ALBA-DCP y la CELAC. Es decir, se pueden identificar como actores de estos procesos relacionados, repito, con una respuesta a la crisis que en este momento vive el occidente colectivo. Y hay algo que usted mencionó y yo creo que es importante, que estamos hablando de una crisis, todo el mundo menciona la crisis, pero estamos hablando, en mi opinión, de una crisis, en primer lugar, de paradigma o de manera de entender el mundo, unida a una crisis sistémica, en este caso, del sistema predominante en el mundo, que es el capitalismo, y que además es la otra parte de lo que en su momento incluso Fidel en el año 89 comenzó a identificar como mundo bipolar. O sea, el mundo bipolar muchas veces lo vemos como la preponderancia de Estados Unidos en el final de la Guerra Fría, pero ustedes tienen también una segunda lectura, que es la preponderancia en el escenario mundial de un sistema, que es el sistema capitalista. Entonces, si no entendemos estas dinámicas, nos podemos perder, e incluso podemos perder de vista, y ya con esto termino, algo, y es que estos mismos actores que se están moviendo bajo el paraguas del multilateralismo y la multipolaridad también tienen diferencias e incluso elementos contradictorios entre ellos. Y eso es un aspecto que también hay que tomarlo en cuenta a la hora de analizar todas estas dinámicas en las que nos estamos moviendo. Muchas gracias, profesor.
Otra intervención, pregunta. Las ponencias han sido bastante provocadoras en muchos sentidos y bueno, quisiera darme yo misma la palabra porque a mí me interesaría mucho conocer la opinión de los ponentes incluso y de los aquí presentes sobre las posibilidades reales que consideran que vaya a tener precisamente debido a esa gran heterogeneidad al interior de BRICS, esa cooperación sur-sur que está ofreciendo esa conformación nueva, que por cierto me alegro mucho por la conceptualización porque todavía el BRICS está un poco como que carente de esa conceptualización, está en proceso de conformación, por lo tanto lo que primero tenemos que definir es hacia dónde van los BRICS, qué cosa es los BRICS, cuál va a ser su alcance, qué va a hacer el BRICS en medio de esta heterogeneidad, de qué forma se puede lograr lo que se propone, quiénes van a ser los líderes dentro de los propios BRICS en el futuro, si son los mismos que son hoy. Por lo tanto, hay muchas interrogantes que bueno, todavía no tenemos cómo responder, pero pienso que tenemos que pensar en cómo va a ser a futuro este BRICS. Lógicamente, BRICS es una tendencia, es un proceso muy favorable, contrahegemónica, y por lo tanto tiene nuestro apoyo. Pero ¿cuáles son las posibilidades reales de ese BRICS? Por ejemplo, para que en el caso de Cuba podamos beneficiarnos de esta gran alianza. Tenemos realmente esas potencialidades que usted menciona en la realidad a partir de los BRICS, de qué forma se puede beneficiar nuestro país, por ejemplo, o los pequeños países de esos apoyos, de ese apoyo de los BRICS, sobre todo a los proyectos económicos. ¿Cómo ven ustedes y sobre todo el primer ponente esta cuestión? Sí, yo creo que, como dijo usted, es un comienzo. Por eso aún no podemos ver todos los efectos positivos del BRICS en países como Cuba. Es un proceso que ha empezado para contrastar el liderazgo de los Estados Unidos a nivel global. Y en algunos países ya están más avanzados con proyectos. Por ejemplo, China, sobre todo en países asiáticos, ya está llevando muchos proyectos de construcción de redes de comunicación en países como Tailandia, Laos. Por ejemplo, yo he visitado Laos, ahora tienen línea alta velocidad de tren, que antes necesitabas 16 horas para viajar entre las dos ciudades principales del país, ahora 3 horas. Y eso es un cambio muy importante para la población local y también el turismo. Y lo mismo ahora están haciendo con otros países de la región como Tailandia, Vietnam, Indonesia también. Y creo que esas oportunidades son muy importantes para un país como Cuba, que, como hemos dicho, con el bloqueo no ha tenido oportunidades de desarrollarse en ese sentido. Y claro que depende también si hay otras guerras a nivel mundial, porque yo creo que sí, claro que BRICS es muy importante, pero los Estados Unidos no quieren perder esa posición que han conquistado después del derrumbo de la Unión Soviética. Y tal vez van a hacer todo lo posible para no permitir la existencia del mundo multipolar. Hemos visto ya en algunas partes del mundo como Ucrania lo que pasó, con posibilidades también de conflicto en Asia con Taiwán. Claro que eso podría cambiar todo, es decir, la visión del futuro, ¿no? Porque si hay un conflicto a nivel global entre potencias nucleares,
es un desastre para toda la humanidad, pero tenemos que imaginar un futuro positivo, creo yo, ¿no? Y sí, hay oportunidades con BRICS y hay oportunidades con otras plataformas, porque otro elemento importante de BRICS es que no es exclusivo. Es decir, hay otras plataformas también, por ejemplo, la Organización de la Cooperación de Shanghái, o otras organizaciones regionales en América Latina, como ha mencionado ALPA-TCP, CELAC, en Asia con ASEAN, y todas esas organizaciones pueden trabajar juntas a nivel regional y luego a nivel global. Es decir, BRICS tiene una visión más global y luego hay esas otras organizaciones a nivel regional. Y no son exclusivas. Países miembros de BRICS son países miembros de otras organizaciones. Es una manera de trabajar que es nueva comparada con las del pasado, porque con Estados Unidos un país o era aliado de Estados Unidos, no podía tener relaciones positivas con la Unión Soviética o ahora con Rusia, ¿no? Esa es otra manera de ver las cosas que da oportunidades múltiples. Entonces un país como Cuba puede tener oportunidades con BRICS, puede tener oportunidades con ALPA-TCP, puede tener oportunidades con CELAC y potencialmente con otras. También han participado como observadores a la Organización de la Cooperación de Shanghái, aunque no es un país asiático, no es un país de la macroregión euroasiática, pero siempre lo invitan y participa activamente. Por eso tienen muchas oportunidades si el contexto global lo permite. Muchas gracias al máster en ciencias, Julio. Me extrañaría si el profesor Casals no tuviera una intervención a estas provocaciones. Yo voy a decir aquí lo que digo. Es lo más significativo, lo que más se repite en las intervenciones de los participantes. Intereses. Yo puedo decir que no solo intereses económicos. Yo puedo decir que hay intereses políticos. Pero en los marcos de los BRICS, las intervenciones de los primeros presidentes, lo que remarcan y lo que insisten, yo creo que esos intereses, vuelvo a insistir, que no son solo económicos, pero que también económicos, es con la óptica que nosotros tenemos que mirar. Y digo eso como regla. Hay un pensamiento que tiende a identificar los BRICS con el campo socialista, la alternativa, etcétera, etcétera. Y yo insisto que de lo que se trata es de intereses. Y todos los que somos miembros, participamos, incorporamos, estamos en los BRICS, y los BRICS Plus, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que tener presente que el mueble, que justo son los intereses. Gracias al doctor Casals por su excelente enfoque. La compañera Lourdes Regueiro, investigadora del CITI. A ver, con relación a este tema, yo creo que raramente coincido con Casals, pero voy a abundar un poco más. A mí me gusta mucho leer lo que dicen los rusos de los BRICS, porque realmente tienen un enfoque muy certero. Y yo recuerdo de un tanque pensante que está dedicado a los BRICS en Rusia, creado por Medvedev en el 2011, que una de las discusiones en que uno de los expertos planteaba
Dice, de hecho, los únicos países antisistema en los BRICS son Rusia, China e Irán. Pare de contar. Entonces, y no es que sean antisistema, no sé cuál es la otra propuesta de sistema que tienen esos tres países. Yo pienso que los BRICS reflejan la existencia de un mundo en transición que sabe lo que no quiere, pero no se sabe todavía hacia dónde va ni hacia dónde quiere. ¿Por qué? Porque se habla de un mundo multipolar. El siglo XIX fue multipolar y no era una multipolaridad inclusiva ni una multipolaridad que beneficiara a los países del sur global. Entonces, ¿a dónde vamos? Yo creo que no estamos todavía en condiciones de ver. Y en cuanto a las posibilidades de Cuba en los BRICS, compañeros, en los BRICS están los mismos a los que Cuba tiene una deuda por la cual no ha saldado. Entonces, no podemos ver, como dice Casal, los BRICS no son el CAME, no es el ALBA, no hay, allí no es la afinidad y la solidaridad política, es la defensa de intereses frente al peso de un mundo que ha aplastado normalmente a otros, pero no podemos buscar más. Por tanto, nosotros estamos troquelados, tenemos un pensamiento muy, y yo no me ofendo con eso, muy ideologizado, de ver en cualquier cosa que le haga así a Estados Unidos y al mundo occidental, ver en eso la alternativa. No, yo lo que no quiero es que me den más fuerte, pero no quiere decir que quiere que desaparezca ese otro mundo. Eso es como yo lo veo. Yo pienso que estamos en tiempos de indefiniciones todavía y hay algo por concluir, pero no imagino. Muchas gracias a la profesora Lourdes, el profesor. No, pero voy a decir algo. El BRICS, coincido esta parte con Casal, intereses económicos es una cosa, intereses políticos es otra cosa. Entonces hay que con esto acaba de decir Lourdes también. Si nos acercamos políticamente, está muy bien, y también desde el punto de vista económico. Pero Cuba tiene que buscar las posibilidades que tiene de ofrecer cosas a los BRICS. Y tiene que hacer una reforma económica orgánica, todos esos temas de economía cubana, no política, porque el BRICS puede servir para amortiguar lo que el colega llama embargo, que realmente es un bloqueo y una guerra económica, pero bueno, son temas conceptuales. Pero el BRICS no es la solución a través del nuevo Banco de Desarrollo para salir de los problemas que Cuba tiene hoy en el mundo. Porque, en términos no académicos, nadie da nada por nada. Entonces Cuba tiene que empezar a pagar la deuda externa. Y entre la deuda externa está la deuda con esos tres grandes de los BRICS. Y lo que no se firmó en Irán, que es por otra razón, cuando en la última visita que se hizo allá, el presidente, no firmamos nada con Irán. Entonces eso tiene toda una explicación otra del problema en términos de relación con los componentes de la relación, etc. Pero sí lo debemos aquí y renegociamos y le vamos a tener que pagar 400 millones más en el año 2027, que está a la vuelta de aquí, por posponer la deuda y porque vamos a negociarlo. Y los rusos nos condonaron a nosotros el 80% de la deuda, pero hay que pagarle el 20% restante. Y nosotros estamos pagando. Y cuando Argelia manda petróleo a Cuba, que falta que nos hace, y no le pagamos, dice, bueno, le vamos a congelar la deuda, no le ponemos intereses por moratoria, pero no podemos mandar más petróleo. Y los rusos que mandan los barcos escoltados militarmente, por si acaso, que no son tontos, a veces lo que hacen es donativo, pero si tienen 2 o 3 envíos de barcos y no se paga ninguno del petróleo, del dinero, hay que pagar el petróleo. Y Cuba tiene que importar el 60% del petróleo de los. Y de México viene una parte por intercambio de servicios médicos, pero de los grupos se compran y pagan, porque esas fueron las plataformas, las patanas esas que llaman. De 8 cabezas se fueron reduciendo, se quedó una, la última se fue, hace 2 o 3 días, porque no hay capacidad de pago. Lo dijo el ministro de Economía, ¿cierto? Tremendo ministro,
piensa que estoy de acuerdo. Entonces, los apagones, ahora los circulares, los 4 horas que se resuelva el asunto. Porque no hay capacidad de generación, no hay combustible, cuando hay combustible no hay capacidad de generación y se incrementa la demanda. Y ya estamos ahorita en invierno y sigue la demanda incremental, porque no hay suficiente gas licuado para Cuba se consume mucho con ese combustible. Pero es un tema de economía, pero está conectado. El nuevo Banco de Desarrollo tiene 100.000 millones de capital de financiación inicial y está financiando a los más débiles, a los más necesitados, y Cuba estará allí en cartera, pero Cuba tiene que garantizar credibilidad financiera. Y Dilma lo dijo claramente en su momento a los dirigentes de primer nivel, que había que hacer la reforma y podemos otra vez la economía pública. Muchas gracias al doctor Mariano Bullón del CIEM. ¿Alguien más desea agregar algo, formular alguna pregunta a los ponentes? ¿Puedo responder a la profesora? ¿Cómo no? En mi opinión, el elemento nuevo de los BRICS es que es la primera vez que países tan diferentes se ponen juntos. En el pasado sí había diferentes sistemas, pero los países de un sistema estaban juntos y los países de otro sistema. Ahora tenemos China, que es un país socialista, que está avanzando con su propia forma de socialismo. Tenemos Rusia, que ya no es un país socialista, aunque el Estado es muy presente. Irán, un país teocrático. India y Brasil son países multipartídicos que idealmente en su estructura son democracias occidentales. Tenemos Arabia Saudí, que es una monarquía absoluta. Son todos países con sistemas muy diferentes. Y lo más importante es aceptar el hecho que otros países pueden tener otros sistemas económicos, sociales, políticos. Y esa es la gran diferencia, porque un país como China sí tiene un gran poder económico ahora, pero nunca impone un sistema a otros países. Reconocen el hecho que otro país puede decidir de tener otro sistema y pueden seguir teniendo buenas relaciones entre ellos, lo que no pasaba antes. Entonces, ese elemento, ¿qué significa? Que no es necesario imaginar un futuro en que todos los países tienen un modelo similar, ¿no? Van a tener la multipolaridad, es que los países también pueden tener sistemas diferentes, pero pueden organizarse juntos porque lo más importante es la humanidad como sistema global, ¿no? El presidente Xi Jinping explicó muchas veces que hay desafíos de esa época que estamos viviendo que no pueden ser el problema solo de un país, ¿no? Hemos visto con la pandemia, o guerras, o problemas ambientales ecológicos, no pueden ser problemas de un país solo. Necesitan que todos los países trabajen juntos para resolver los problemas. Y los países también, si tienen sistemas diferentes, deben aceptarlo y trabajar juntos. Y al interior, cada país puede tener el sistema que prefiere. Claro que idealmente los socialistas quieren la emancipación de toda la humanidad, eso sí. Pero no es la forma de llegar a la emancipación no es imponerla a otros países, porque todos los países que intentaron imponer un sistema nunca han obtenido resultados positivos, ¿no? Y yo creo que ese es el elemento importante de los BRICS, es que se acepta que otros países pueden tener sistemas diferentes, pero podemos trabajar juntos. Fíjense qué interesante esta reflexión, porque precisamente si hago memoria, todo el BRICS empezó por la dinámica de algunas economías emergentes que fue acuñado por Jim O'Neill como BRICS, como lo más dinámico del mundo y que por eso le llamó la atención. Y ahí entonces, de cierta forma, lo que el profesor Casals mencionó de los intereses económicos prevalecientes es algo que es válido. Sin embargo, recuerden también lo que decía Engels en su carta a Koch, donde dice que bueno, la economía es evidentemente la base, pero otros factores como política, religión y otros más
también inciden sobre las relaciones y sobre la evolución de la historia. Por eso es tan importante que ahora estemos todavía tratando de descubrir hacia dónde va el BRICS, hasta dónde va a ser esa transformación que está gestando el BRICS en el mundo. Si va a ser el cambio de un orden mundial o del orden mundial, o solamente va a ser un cambio en la correlación de fuerzas, pero sin cambiar la superestructura, sin producir importantes transformaciones profundas en las sociedades, en las relaciones internacionales en sentido general. Por eso es tan interesante todo lo que ustedes han dicho aquí. Disculpe, profesora, pero el profesor Casals levantó la mano primero, así que le tengo que dar la palabra primero. Yo soy economista, ¿no? Y soy especialista en relaciones económicas internacionales. Analizo las relaciones internacionales. Trato de tener presente que las relaciones internacionales no son solo relaciones. Y trato además de pensar en las relaciones económicas internacionales y no tanto en Cuba, a pesar de la demanda. Pero yo no puedo, como ser humano, olvidar una frase que tantas veces me viene a la mente de aquella frase famosa de East Economics. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que yo no vinculo directamente con Cuba, yo pienso que los BRICS son para Cuba grandes y que tenemos que aprovechar esa gran, aunque sea solo por una cosa, porque los BRICS nos independizan del primer flagelo que nosotros tenemos sobre la horca caudil, la espada de Damocles, porque el mayor daño que nos hacen a nosotros los Estados Unidos es ese sistema SWIFT. Para nosotros es una horca caudil. Nosotros nos quitamos de arriba el sistema SWIFT y nos lo podemos quitar con el BRICS. Nos quitamos el bloqueo, nos quitamos a los yanquis que tenemos allá y volveremos a ser una nación normal. Y tendremos que actuar entonces como una nación normal. Es decir, mientras tengamos el sistema, mientras estemos en el sistema, mientras estos vecinos nuestros nos puedan seguir todas y cada una de las operaciones que nosotros realizamos en el mundo, no importa con quién, incluyendo los países que están, los países BRICS que están en el sistema. Pero cuando nosotros nos quitemos de arriba ese dólar comercial en los marcos del BRICS, sin que los vecinos nuestros de enfrente sepan con quién comerciamos, que compramos, cuando debemos, a quién le debemos, etcétera, 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 nosotros no nos podemos quitar la espada de mano de la muerte que tenemos. Y en eso para nosotros es vital. Y el tener un relacionamiento adecuado y normal dentro de la normalidad de las mercantiles, para nosotros es vital. Gracias, profesor. Adelante, Lourdes. Yo coincido con lo que ha planteado el ponente de esta coexistencia en la diversidad. E incluso, pero hay elementos mínimos para construir una comunidad, y creo que en la reunión de Sudáfrica, cuando se plantearon cuáles eran los qué debía cumplir un país para ser miembro de los BRICS, uno de los elementos era tener buenas relaciones con el resto de los BRICS, y la otra es no asumir sanciones
contra ninguno de los que estaban en ese grupo. Eso es un elemento de politización. Con las políticas de Estados Unidos, hoy, ¿quién es su gran caballo de Troya dentro de los BRICS, dentro del núcleo duro de los BRICS? India. India, con la amenaza de los aranceles, se ha tenido declaraciones de mayor acercamiento con China. En la cumbre reciente dijeron: no somos adversarios, somos socios. ¿Hasta cuándo dura eso? Hasta que no haya otra escaramuza en la frontera. ¿Y cuánto puede variar de un gobierno, que haya un cambio de gobierno en la India? Pero no veo. Ahora, ahí cierro, esa era la parte que estaba de acuerdo con usted y ahora voy a ponerme en desacuerdo con usted. Yo comparto que el que existan otros sistemas de mensajería financiera es una gran victoria, sobre todo para los países que estamos sancionando de una manera u otra. Aunque no se diga que son sanciones, el bloqueo es una sanción. Que Rusia dice que tiene no sé cuántas medidas, Venezuela tanto, y el problema nosotros, si empezamos a contar todo lo que hay dentro del bloqueo, nosotros tenemos muchas más medidas punitivas que las que tenga cualquier otro país. Pero vaya a China, como cubano, con un pasaporte a cambiar dinero en un banco chino, es lindo rollo, porque usted es un país patrocinador del terrorismo. Y nosotros tenemos relaciones, los países tienen relaciones con empresas chinas que a veces no son del Estado chino y están en el sistema SWIFT y son sensibles entonces también a esas sanciones. Entonces, es decir, que hay que provocar en primer lugar, implica una reestructuración total de del comercio cubano y todo eso para que vaya con esa área. Y entonces, asumimos por otro lado. Voy a otra cuestión en los BRICS. ¿Quién vetó a Venezuela? La vetó Brasil. Y hay que oír la entrevista que le hizo Brennan Altman a Celso Amorim sobre el tema del veto de Brasil. Compañeros, es una vergüenza. Una vergüenza los elementos que dijeron. Pero no es eso. Mauro Vieira, unos días antes de la reunión de los BRICS en Brasil, dijo que Brasil era un país de Occidente. ¿Tienen? Porque aquí se montan varias cosas. Decimos que nosotros somos occidentales por un problema cultural, pero ahora estamos hablando de una categoría de Occidente en términos geopolíticos. Y el canciller Mauro Vieira no es un tonto. No creo que estaba refiriéndose a la cultura. Entonces, creo que hay muchas contradicciones que haya algo distinto, a dónde refugiarse, en dónde encontrar apoyo, me parece excelente. No digo. Y creo que hay un concepto también diferente en los BRICS. Por primera vez se unen en un pool los principales productores de petróleo y los principales consumidores. Están ahí en los BRICS. Entonces, eso es un elemento de eso. Es decir, diciendo cómo se van alineando intereses en ese marco.
pero no podemos obviar las diferencias y las contradicciones, porque incluso dentro de las cosas que se plantean, de los elementos para entrar en los BRICS, que sean países que tengan un peso económico e influencia. ¿Qué tiene Cuba? Influencia, la que nos pueda ir quedando en este tema, pero ¿dónde están entonces los países pequeños? Porque yo de verdad que ni me siento representada por Brasil, ni me siento representada por muchos países grandes, porque los países pequeños tenemos problemas sobre los cuales no se habla. Entonces, ¿qué multilateralismo estamos hablando? Estamos muy contentos con el G20, con un elemento de democratización de las relaciones internacionales, porque entraron países del sur. Argentina habla por mí. Entonces, yo pienso que eso es lo mejor que tenemos hoy, pero creo que tenemos que seguir en grande. Y lo que usted decía, que es la emancipación de la humanidad, no de un pequeño, de que otros países tengan, porque yo no sé qué cursos pueden coger esos países en su desarrollo, con esas relaciones. Yo lo digo como pregunta. Bueno, me temo a que ya no nos queda tiempo nada más que para una breve intervención de menos de un minuto. Bueno, no, yo como venezolano quería agradecer a la compañera y estaba pendiente de pedir la palabra para hacer esa acotación. El tema de la reunión de Kazán, que fue muy chocante, por decirlo de alguna manera, la posición que tomó Brasil en relación a Venezuela, sin ninguna argumentación válida, porque al final la argumentación parecía ser política por el tema de las elecciones, las planillas, las benditas actas que Brasil quería, pero al final no dijo nada de eso. No fueron capaces ni de tener la decencia ética de hacer una argumentación de peso y razonable para excluir a Venezuela de los BRICS. Evidentemente, nosotros seguimos apostando a los BRICS. La ruptura y el tema de la multipolaridad creemos que es fundamental. Lo plantea Bolívar desde 1815, está planteando la necesidad de la multipolaridad con una visión preclara, digamos, de Bolívar en ese tema. Entonces, pues realmente que consideramos que es un punto muy importante y un punto de honor mantener los BRICS, pero también hay que tener el cuidado de saber de dónde puede salir un caballo de Troya de los propios BRICS. Brasil demostró que puede ser una pata, puede ser una de esas patas de ese caballo, y hay que estar pendiente. La India tiene una serie de posiciones que son dudosas. Arabia Saudita tiene una serie de posturas también muy complicadas. Pero es lo mejor que tenemos y a lo que tenemos que apostar y seguir empujando y trabajando en ello. Y para terminar, creo que el tema de la multipolaridad tiene que llevar obligatoriamente a una multilateralidad diferente. No podemos seguir basados en los mismos principios que se violan, porque si se respetara la Carta de las Naciones Unidas de manera adecuada y como está comprometido todo el mundo, no habría problema. Pero es que los que tienen el poder no la respetan y hacen lo que quieren con la Carta de las Naciones Unidas y con las famosas normas y las reglas esas que ahora que dicen ellos que tienen, que las aplican cuando quieren y no las aplican cuando quieren, un doble rasero permanente que es horroroso, que tenemos que buscar la manera de ir cambiando la multipolaridad, pero también la multilateralidad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente no queda tiempo para más. Quiero agradecer sus intervenciones, las ponencias de los ponentes, y decir la necesidad que hay de una unidad en la heterogeneidad, como decimos en la CELAC, pero ¿qué tipo de unidad va a ser esa? ¿Hacia dónde? Eso está por verse, y esperamos que esta heterogeneidad no vaya en contra de los verdaderos intereses legítimos de los pueblos
y de la unidad de los pueblos. Muchísimas gracias por su participación.